Buenas tardes, diputadas y diputados de esta 64ª legislatura. Agradezco su presencia, le damos la más cordial bienvenida a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, magistrada Maricruz Cortés Ornelas, así como las y los magistrados Fernando Bernal Salazar, Anel Bañuelos Meneses, las consejeras Violeta Fernández Vázquez y Edith Alejandra Segura Payán, presidentas de la Comisión de Carrera Judicial, a esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del Estado. Se pide a los presentes ponerse de pie. Siendo las 12:31 del día 30 de enero del año 2024 y con fundamento en los artículos 81-82, fracción 25ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 37, fracción 25ª, 62 y 64 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se declara abierta esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en la que se llevará a cabo la comparecencia de las y los integrantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Gracias, favor de tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a realizar el pase de lista de asistencia de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión. Diputada Reina Flor Báez Lozano, presente. Diputado Eber Alejandro Campech Avelar. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. Diputada Maribel León Cruz. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Diputada Mónica Sánchez Angulo. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputado Lenin Calva Pérez. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputada Diana Torrejón Rodríguez. Diputado Rubén Terán Águila. En vista de que se encuentra presente la mayoría de las diputadas y diputados que integran esta comisión y considerando que existe quórum, se declara legalmente instalada la sesión. De conformidad con lo establecido en el punto primero del acuerdo aprobado el día 25 de enero del 2024, relativo al desahogo de la glosa del informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado correspondiente al 2023, que a la letra dice, a fin de promover la contribución de todos los partidos políticos que integran la 64ª legislatura del Estado en la glosa del informe anual, participarán los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en representación de su grupo parlamentario o representante de partido. Un diputado por cada grupo parlamentario o representante de partido que no forme parte de la comisión en el caso que deseen participar. Merced a lo expuesto, además de que quienes integramos la comisión participarán en el desarrollo de esta sesión, los coordinadores de grupos parlamentarios que se relacionan enseguida. Diputada Marcela González Castillo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Fabricio Mena Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Jaciel González Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Asimismo, intervendrán en esta sesión la diputada y los diputados siguientes. La diputada Blanca Águila Lima, bienvenida. La diputada Guillermina Loaiza Cortero, bienvenida. El diputado Vladimir Zainos Flores, bienvenido. Sean todos bienvenidos. Se pone a consideración de los integrantes de la comisión el contenido del orden del día, el cual se integra con los siguientes puntos. 1. Pase de lista. 2. Declaración de existir quórum legal para sesionar. 3. Instalación formal de la sesión. 4. Insaculación para establecer el orden de participación de las diputadas y los diputados en la etapa de preguntas y respuestas de la comparecencia. 5. Toma de protesta a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. 6. Exposición de la dinámica conforme a la cual se desarrollará la comparecencia. 7. Exposición inicial a cargo de la licenciada Maricruz Cortés Ornelas, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 8. Fase de preguntas y respuestas de la comparecencia. 9. Clausura de la sesión. Se somete a votación de quienes integramos la comisión el orden del día propuesto. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. $12 votos. Gracias. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. Se declara aprobado el orden del día referido por mayoría de votos.
En virtud de que se han desahogado los primeros 3 puntos establecidos en la convocatoria, atendiendo al punto número 4 del orden del día, se procede a realizar la insaculación para determinar el orden de participación que les corresponderá a las diputadas y los diputados para formular sus preguntas. En ese sentido, informo que en la urna respectiva ya se encuentran papeletas con los nombres inherentes que estarán participando. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputado Eber Alejandro Campech Avelar. Diputada Maribel León Cruz. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. Diputada Reina Flor Báez Lozano. Diputado Lenin Calva Pérez. Diputada Mónica Sánchez Angulo. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz. Diputado Fabricio Mena Rodríguez. Diputado Juan Manuel Cambrón Soto. Diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Diana Torrejón Rodríguez. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada Blanca Águila Lima. Gracias, diputada. Se da a conocer que la insaculación efectuada ha determinado el orden de participación que se relaciona a continuación. Número 1, diputado Vicente Morales Pérez. Número 2, diputado Eber Alejandro Campech Avelar. Número 3, Maribel León Cruz. Número 4, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. Número 5, diputada Reina Flor Báez Lozano. Número 6, el diputado Lenin Calva Pérez. Número 7, la diputada Mónica Sánchez Angulo. Número 8, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz. Número 9, el diputado Fabricio Mena Rodríguez. Número 10, el diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Número 11, la diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas. Número 12, el diputado Jorge Caballero Román. Número 13, la diputada Diana Torrejón Rodríguez. Número 14, el diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Y número 15, la diputada Blanca Águila Lima. Para dar cumplimiento al punto número 5 de la convocatoria, se procede a tomar protesta a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Se pide a los presentes ponerse de pie. Integrantes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, protestan ustedes conducirse expresando la verdad en esta comparecencia, tanto en su exposición inicial como en las respuestas a cada uno de los cuestionamientos que le formulen las diputadas y los diputados integrantes de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Gracias, favor de tomar asiento.
Para abordar el punto número 6 del orden del día, se da a conocer la dinámica conforme a la que se recibirá la comparecencia que nos ocupa, en el entendido que constará de 2 fases, a saber: 1. En la primera, la magistrada compareciente efectuará una exposición inicial con una duración máxima de 20 minutos. 2. En la segunda, las diputadas y los diputados participantes sucesivamente harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada quien para plantear sus preguntas a la presidenta del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, quien podrá ceder el uso de la voz a los integrantes del Poder Judicial que estime pertinentes, quienes dispondrán de hasta 5 minutos para dar respuesta inmediata a las preguntas de cada legisladora, cada legislador. Con la verificación de dichas fases de la comparecencia, se agotarán en su orden los puntos números 7 y 8 del orden del día. Procediendo en consecuencia y dando cumplimiento al punto número 7 de la convocatoria, se pide a la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, proceda a desahogar su exposición respecto al informe anual de actividades del Poder Judicial correspondiente al año 2023, para lo cual dispondrá de hasta por 20 minutos. Adelante, presidente. Todos los presentes. Saludo con gusto a la diputada Reina Flor Báez Lozano, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, así como a los diputados y diputadas que integran esta comisión, y a los legisladores que nos acompañan. Muy buenos días. Saludo también a quienes a través de los medios digitales darán seguimiento a este acto de rendición de cuentas del Poder Judicial. Saludo también a quienes me acompañan el día de hoy, a la magistrada Anel Bañuelos Meneses, presidenta de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, al magistrado Fernando Bernal Salazar, presidente de la Sala Civil Familiar, asimismo a la consejera de la Judicatura, Violeta Fernández Vázquez, y a la consejera Alejandra Segura Payán. Con el propósito de cumplir el mandato constitucional de informar a la sociedad y poner en práctica la rendición de cuentas, el 15 de enero del año en curso se presentó por escrito ante este órgano legislativo el informe anual de actividades del Poder Judicial correspondiente al ejercicio 2023, dando así cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44, párrafo 3 de nuestra Constitución local. Por ello, en este ejercicio colaborativo entre poderes y en plena observancia al principio de división de poderes, mi presencia el día de hoy como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, ante esta soberanía legislativa, obedece esencialmente al compromiso que el Poder Judicial ha asumido con transparencia y rendición de cuentas, pues estamos convencidos que son los mecanismos idóneos para recobrar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia, porque la divulgación de la información que se pone a consideración de la sociedad a través de la publicidad le permite conocer no solo el quehacer del órgano jurisdiccional, sino también la información que se genera en el ámbito administrativo. De esta manera, sometemos nuestro actuar al escrutinio de todos los ciudadanos. La impartición de justicia enfrenta retos y compromisos que exigen una institución imparcial y comprometida con su labor, para dar cauce legal a la solución de conflictos jurisdiccionales, para garantizar el derecho fundamental de un efectivo acceso a la justicia en el Poder Judicial del Estado, donde trabajamos día a día en el fortalecimiento y consolidación de una justicia pronta, completa e imparcial, en la que el eje rector sea principalmente la protección de los derechos humanos, sobre todo de los grupos vulnerables. Por ello es que en el año en que se informan, las estrategias en impartición de justicia estuvieron encaminadas principalmente a 4 ejes. Primero, la cultura de paz. Segundo, fortalecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Tercero, una justicia incluyente. Y 4, acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Procederé a la exposición correspondiente. En primer término, tenemos las actividades de presidencia. De manera muy general, quisiera enunciar que se ha cumplido con el desempeño de esta función que honrosamente represento como presidenta del Tribunal Superior de Justicia, atendiendo audiencias públicas, reuniones de trabajo tanto a nivel local como a nivel nacional, firma de convenios. Aquí es importante decir que la firma de convenios que el presidente o presidenta en turno del Tribunal Superior de Justicia deben estar avalados y autorizados por el Consejo de la Judicatura. Se asistieron a nivel nacional a 4 asambleas plenarias
así como a 6 reuniones de trabajo en el ámbito nacional. Por lo que corresponde a las funciones específicas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se realizaron, como lo establece la ley, en cumplimiento a la misma, sesiones ordinarias, fueron 22 de ellas, sesiones extraordinarias. Asimismo, se dictaron excusas de magistrados en el conocimiento de los asuntos correspondientes de acuerdo a sus funciones. Se radicaron expedientes y expedientillos 192 y cumplimientos de requerimientos de amparo 37. En mi carácter también de presidenta del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, informar de manera muy general y muy breve las funciones específicas de este órgano colegiado que tienen que ver con la administración del Poder Judicial, facultades distintas totalmente a las que tenemos los integrantes del Pleno de Magistrados. Las funciones del Pleno del Consejo de la Judicatura es ver con todo lo administrativo del Poder Judicial, tiene que ver con atender asuntos relativos a los nombramientos, adscripción, ratificación, remoción, licencias, renuncias, así como las sanciones de jueces y del personal jurisdiccional y administrativo con quienes integramos el Poder Judicial. Las funciones administrativas tienen que ver con los bienes muebles e inmuebles, ordenar las visitas periódicas a los juzgados, emitir las bases generales para la adquisición de arrendamientos y enajenación de bienes. Asimismo, determinar el número de órganos jurisdiccionales que se requieran para el desempeño de la función jurisdiccional, autorizar el ejercicio del presupuesto de egresos del Poder Judicial. Sesionamos de manera ordinaria en 12 ocasiones, de manera extraordinaria en 51 ocasiones. Asimismo, también el Pleno del Consejo de la Judicatura se integra y a su vez hace las funciones del Comité de Adquisiciones del Poder Judicial. Procederé a continuación a explicar los 4 ejes de los cuales se ha hecho hincapié en el inicio de mi presentación. El primero de ellos tiene que ver con una cultura de paz. En este término, en este ámbito, la atención que se brinda por el Centro Estatal de Justicia Alternativa da solución a los conflictos a través del diálogo y la voluntad entre las partes, teniendo como un punto de partida el respeto de los derechos humanos. Contribuye a una cultura de paz que garantiza la resolución de conflictos basados en los principios que enmarcan la justicia alternativa, como son la voluntariedad, la confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, bilateralidad, buena fe, flexibilidad y profesionalidad. Resaltar que esta administración y en este periodo que se informa, estamos interesados en generar una cultura de paz en el Estado y hacemos lo propio desde el ámbito de nuestras propias funciones. Ello es así, informar al Pleno de esta soberanía que en el Poder Judicial contamos con una unidad móvil de justicia alternativa. De las presidencias municipales, que existe otra de que a través de la justicia alternativa se puedan resolver Chiautempan, Tepeyanco. En estos municipios se ha brindado y se ha hecho del conocimiento de los ciudadanos y las ciudadanas las bondades que trae consigo los mecanismos alternativos de solución de controversias. Con la visita en estos municipios se ha atendido a 195 personas y se han generado 104 convenios en materia civil, familiar, mercantil, escolar y vecinal. También informar que se han realizado distintas firmas de convenio interinstitucionales con el ánimo justamente de difundir la cultura de la paz a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y con ello, a través de la firma de estos convenios, se está llevando a cabo en este momento, inició en el año 2023 y continúa una capacitación a docentes que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública
con la intención de hacerles del conocimiento los distintos mecanismos que se tienen para resolver las controversias de los alumnos que estudian en las distintas instituciones. Agotamos ya esta capacitación para personal docente del nivel preparatoria, abordamos también nivel secundaria, y el día de hoy, justo antes de acudir a esta comparecencia, dimos inicio a docentes que tienen como su función intervenir en instituciones de nivel primaria. Asimismo, también se firmó un convenio con la intención de difundir los mecanismos alternativos de solución de controversias con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, justamente para que sea a través de la mediación que puedan esta comisión poder resolver los conflictos que se susciten en el ámbito de sus funciones. Asimismo, también se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente para que dentro de sus procedimientos en los que tengan que dirimir alguna controversia pueda hacerse también a través de la justicia alternativa. El siguiente eje, que tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, informar a esta soberanía que uno de los objetivos principales en la impartición de justicia del Poder Judicial tiene que ver con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Tiene que ver con la creación reciente de una unidad específica para la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, que se encarga de la capacitación y profesionalización al personal judicial, asimismo realizando acciones que fortalezcan el respeto a los derechos de los infantes, pero además justamente la capacitación para la sensibilización del personal judicial en la impartición de justicia. También informar que se trabaja y se coordina con distintas instituciones para trabajar de manera conjunta con la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, como fue que se participó con la Junta Local Ejecutiva del INE en la elaboración de una agenda de atención de niñas, niños y adolescentes en el Estado. Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se contribuyó a la integración del protocolo único para la atención de la violencia cibernética que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes y mujeres en el Estado. Como una acción para fortalecer estos derechos de este sector tan vulnerable, en el Poder Judicial del Estado se implementó el evento denominado Magistradas y Magistrados Infantiles por un día. Esta actividad fue aprobada mediante un acuerdo en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que de manera anual pueda realizarse esta actividad y con esto podamos escuchar en el Poder Judicial las voces de las niñas, los niños y los adolescentes. En el evento de 2023 de Magistradas y Magistrados Infantiles por un día, participaron 172 niñas y niños con una inclusión de lengua náhuatl y discapacidad. La intención es que cada año que se desarrolle esta discapacidad. Instituciones académicas del Estado y a nivel nacional. En general, para poder abordar esta protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y con el fin de capacitar al personal judicial, se impartieron 11 cursos, talleres y conferencias a los servidores públicos y específicamente enfocados a los jueces y a los jueces del Poder Judicial. También se llevó a cabo el curso taller en psicoterapia infantil con la intención de ampliar las capacidades y competencias del personal judicial, quienes todos los días tenemos en nuestras manos la toma de decisiones que impactan directamente en una familia, en una persona, en una mujer o en un niño o adolescente. También se participó en el reconocimiento y armonización de las leyes sobre violencia vicaria. Asimismo, se participó también en la ley de personas adolescentes y jóvenes en el estado de Tlaxcala. Esto con distintas propuestas encaminadas a fortalecer el diseño de estas leyes normativas. Asimismo, también se tuvo una participación a la elaboración del protocolo único para la atención de la violencia cibernética en el estado de Tlaxcala.
trabajo que se ha hecho de manera conjunta con distintas instituciones, con el afán de generar una protección más amplia a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Otro de los ejes por los cuales se ha enmarcado el trabajo del Poder Judicial tiene que ver con una justicia incluyente. Esto es, se ha capacitado de manera general al personal del Poder Judicial con la intención de que la impartición de justicia sea inclusiva. Se implementó un curso de lengua de señas mexicanas, así como un curso de lengua náhuatl que se está desarrollando actualmente. La intención de esta capacitación es poder fortalecer las competencias del personal judicial y poder ampliar al brindar esta justicia justamente a las personas que no hablen lengua castellana, español o bien que tengan alguna discapacidad. Asimismo, se han realizado acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las acciones realizadas por el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala están encaminadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y de sus menores hijos, mediante la capacitación de los servidores públicos, a fin de juzgar con perspectiva de género, difundiendo la importancia de denunciar las conductas que vulneren sus derechos. En este eje se han participado en jornadas de información para atender la violencia de género. Asimismo, se conmemora todos los días 25 de cada mes la erradicación de la violencia contra las mujeres con distintas acciones, algunas realizadas en el ámbito de lo interinstitucional. Asimismo, en el Poder Judicial se establece de manera mensual, los días 25 de cada mes, una mesa de información para aquellas mujeres que llegan a las instalaciones del Poder Judicial en busca de justicia, con información sobre los centros de refugio para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia, puedan tener las herramientas para poder continuar sus procesos, sus procedimientos que tenemos de conocimiento en el Poder Judicial a través de un acompañamiento. En este punto también se elaboró el protocolo de atención y canalización de las víctimas o posibles víctimas de trata de manera interinstitucional, así como también se participó en la elaboración del protocolo de investigación y atención de víctimas del delito de trata de personas. Estos trabajos en coordinación con otras instituciones del Estado. Finalmente, se estableció en la página del Poder Judicial, en el micrositio de la Unidad de Igualdad de Género, un portal web que difunde de manera permanente un video informativo sobre la trata de personas. Tenemos todos presentes que este es un suceso, un fenómeno del cual son víctimas mujeres, niñas, niños y algunas personas del estado de Tlaxcala, y como Poder Judicial estamos comprometidos para poder erradicar este mal, y estos son los objetivos o las acciones que hemos llevado a cabo para poder erradicarlas. De manera general, diputadas y diputados, es un panorama general con el cual ha sido la perspectiva y el trabajo del Poder Judicial. Muchísimas gracias. Presidenta, aún quedan 5 minutos. ¿Gustas ocuparlo o continuamos con el orden? Continuamos. Gracias. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Vicente Morales Pérez. Muchas gracias, presidenta. Amigas y amigos diputados de esta 64ª legislatura, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, magistrada Maricruz Cortés Ornelas. Justamente le corresponde al Poder Judicial, al poder que ustedes representan, magistradas y magistrados, ser garantes de la administración y de la impartición de la justicia. Le pregunto a usted o a alguno de los magistrados, en la institución que ustedes representan, ¿se han establecido estrategias de colaboración y cooperación con otras instituciones y con la propia sociedad civil para eficientar la impartición de la justicia? Gracias, diputado, por la pregunta. Sí, efectivamente, en el desempeño de la función jurisdiccional
y específicamente a través de la presidencia o del cargo de la presidencia que me honro en ostentar. Efectivamente, una de las funciones de la presidencia es realizar estos convenios que, como lo mencionaba un poco en la presentación, los convenios tienen que ser avalados y aprobados en una sesión del Consejo de la Judicatura, justamente para poder advertir los beneficios de la firma de estos convenios. Y sí se han firmado convenios con la sociedad, específicamente con los refugios para mujeres violentadas, que en el ámbito de nuestra competencia advertimos que en la materia familiar muchas mujeres carecen en muchas ocasiones de redes familiares que les ayuden a continuar con estos procedimientos. Y se han firmado convenios con refugios de mujeres violentadas para poder impartir de alguna manera y mejorar la justicia en la materia familiar. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Se otorga el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Eber Alejandro Campech Avelar. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, magistradas y magistrados. Bienvenidos al Congreso. Sí, sin duda, algo que les preocupa mucho a los ciudadanos son aquellos que padecieron o que padecen las malas administraciones municipales. El Congreso del Estado, a través de su órgano técnico, auditó a algunos municipios, los cuales no pudieron comprobar en dónde quedaron esos recursos. A través de la Fiscalía ya presentaron algunas denuncias, ya se presentaron denuncias el órgano de fiscalización a la Fiscalía y la Fiscalía solicitó al Poder Judicial que se actúe. Quiero también en este momento, ya se actuó cuando llevaba muchos años que ninguna autoridad enfrentara las consecuencias del mal manejo de los recursos. Eso significa que hay una colaboración en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Y la pregunta va encaminado a eso, me la puede contestar cualquier magistrado que integra el Poder Judicial, porque este es un trabajo en conjunto, o si tiene bien, Presidenta, usted hacerlo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas causas judiciales han radicado con motivo de la acción penal ejercida por la Fiscalía especializada en combate a la corrupción del Estado en contra de los expresidentes municipales por el manejo indebido de los recursos públicos y en qué estado procesal guardan ellas? Obviamente cuidando el tema de la presunción de la inocencia y datos que no serían pertinentes, solamente es el número, con cuántos actualmente ahorita se encuentra el Poder Judicial trabajando para abatir este daño que a quien se perjudica es a los ciudadanos por la falta de servicios, por todo lo que carecen actualmente los municipios, por el mal manejo de algunos exservidores públicos. Gracias, diputado. Sí, efectivamente, como usted bien lo refiere, todos aquellos delitos son importantes y del conocimiento del Poder Judicial, pero específicamente al que hace referencia creo que tiene que ver o tiene una característica particular, que es el mal desempeño del servicio público. No tengo el número exacto, pero hace algunas semanas teníamos alrededor de 45 asuntos justamente por el delito de peculado u otros en el desempeño de las funciones públicas. No tengo números exactos, diputado, sin embargo, sí le puedo decir que algunas causas han sido concluidas al día de hoy, algunas otras no cumplieron los requisitos que establece el Código Nacional, por lo cual no se pudo continuar con su procedimiento por distintas causas, pero sí es importante destacar aquí que tenemos alrededor de 10 o 12 asuntos en los que justamente se está substanciando las causas judiciales, en los que desde finales del año pasado a inicios de se están señalando las audiencias. Por supuesto, todas las audiencias en cada una de las causas judiciales tienen particulares muy específicas que agarran rumbos o tiempos distintos, pero también es importante destacar, y creo que es un dato importante para todos en esta mesa, que se encuentra una persona responsable de peculado o algún delito justo por la desviación de recursos, la no comprobación de los recursos públicos, con una medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? La intención es que como Poder Judicial hagamos el trabajo que nos corresponde y que cualquier servidor o servidora pública que haga mal desempeño de las funciones en algún momento pueda responder por ello.
Gracias por la respuesta. Y en respecto al respeto de la autonomía de los poderes, de manera muy atenta, su servidor y yo creo que la mayoría de los que integramos esta legislatura, estaremos muy atentos y le daremos seguimiento correspondiente desde el ámbito de nuestra competencia a que se sancione de manera contundente, como ya se hizo en un caso, faltan algunos más, se sancione el mal ejercicio de recursos públicos. Gracias, Presidenta. Por supuesto, diputado, muchas gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Maribel León Cruz. Gracias, Presidenta. Presidenta magistrada, magistradas y magistrados, consejeros, bienvenidos a este Congreso del Estado. Voy a hacer 2 preguntas. La primera realmente ya la ha respondido con su exposición, sin embargo, haré mención de ella. De acuerdo a nuestra Carta Magna, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirlo en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Aunado a esto, la protección de los derechos humanos es fundamental para lograr un efectivo acceso a la justicia. Aún más cuando se trata de grupos vulnerables, esa protección debe de ser reforzada. Y mi pregunta era respecto a qué acciones ha implementado el Poder Judicial, que ya ampliamente lo ha hecho en su exposición. Digo, no sé si quisiera agregar algo más respecto a eso. Y la segunda sería, ¿qué ventajas ha traído a la sociedad la implementación del sistema penal acusatorio y oral en el Estado respecto a las vinculaciones a proceso y a las sentencias absolutorias y condenatorias? Gracias. Sí, en la primera pregunta quisiera plantear de manera muy general que el principal eje a través del cual el Poder Judicial atiende la impartición de justicia es la capacitación permanente, es la profesionalización de los servidores públicos. En algunos sistemas estatales en los que participamos, la principal manera de contribuir de nuestra parte a justo erradicar algunos daños a la sociedad es con la capacitación. Si no se cuenta con un poder judicial profesionalizado, con capacitación, con actualización, difícilmente podremos impartir la justicia que los ciudadanos merecen. Y si me recuerda la segunda, diputada, por favor. Sí, las ventajas que ha traído a las y los ciudadanos tlaxcaltecas la implementación del sistema penal acusatorio y oral. Muchas gracias. Yo creo que todos en esta mesa podemos tener presente un sistema penal inquisitorio, ¿no? y el cambio que ha tenido a través de un sistema oral acusatorio, a través del cual las ciudadanos y los ciudadanos que son señalados por la comisión de algún delito tienen la posibilidad de escuchar de frente al juez, un juez de control que atiende las audiencias a través de manera oral. Y aquí es importante destacar que las ciudadanos y los ciudadanos que se encuentran en este supuesto que se les impute algún delito, es importante que su asesor tenga la capacidad de defenderlo oralmente. Esto implica también, por supuesto, que todos los intervinientes en las audiencias orales tengan esa capacidad de exponer por qué acusan a una persona de delito. Y yo creo que la ventaja más importante es que los ciudadanos que se encuentran en este supuesto tienen la posibilidad de escuchar de viva voz a los jueces y a las juezas cómo el desarrollo de las audiencias y cómo de conocer de cerca sus procedimientos penales. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Gracias, Presidenta. Se otorga el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez. Adelante, diputado. Gracias. Buenas tardes, Presidenta magistrada, magistrado, magistrada, consejeros, bienvenidos al Congreso del Estado. Con motivo de la reforma en materia de justicia laboral, se sustituyeron las juntas federales y locales de conciliación como órganos impartidores de justicia laboral,
por tribunales del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales. En nuestro estado, el Juzgado Primero de lo Laboral del Poder Judicial inició sus funciones el 3 de noviembre del 2021. ¿Podría explicarnos de manera puntual los avances en la impartición de justicia en materia laboral? Esa es la primera. Y la segunda pregunta sería, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y referente a la inclusión de las mismas al ámbito laboral, ¿cuál es el número total de trabajadores con los que cuenta el Poder Judicial al cual representa? Y la última sería, respecto de las mesas de trabajo entre jueces y juezas en materia familiar, ¿qué beneficios se establecieron para la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes que presentan problemas familiares? ¿Es cuánto? Gracias, diputada. En atención a su primer planteamiento, debo decir que efectivamente la transición en materia laboral de una justicia escrita a una oral tiene el beneficio de que los procedimientos se han estado substanciando con mayor rapidez. Y en el caso del juzgado laboral puedo decirle que es de los primeros juzgados en el Poder Judicial que tiene una justicia donde ya se contempla el expediente electrónico, donde se pueden realizar notificaciones de manera electrónica, lo que ha permitido que los procedimientos sean más ágiles. La intención también es que se logre una digitalización total en la materia, en todas las materias, pero puedo decir que principalmente, o de las primeras que se lograría, sería la materia laboral. Estamos trabajando a nivel nacional en coordinación con otros tribunales y en coordinación con la Secretaría Federal del Trabajo a través de algunas consultorías en el sentido de poder facilitar a las distintas entidades en el país, incluyendo por supuesto Tlaxcala, con la facilitación de sistemas informáticos que nos permitan dar un seguimiento puntual y total al proceso que se lleva en materia laboral. Creo que ha sido un beneficio importante para las y los ciudadanos que tienen asuntos laborales. En el otro tema, no sé si entendí bien, se refería al tema del número de trabajadores que integramos el Poder Judicial. Somos al día de hoy una plantilla de 807 trabajadores. Sin embargo, también contamos con algunos compañeros que tienen alguna discapacidad y hacemos lo posible por generarles las condiciones pertinentes para el desempeño de sus funciones. Puedo hacer mención de alguna persona que tiene discapacidad para caminar. Contamos con silla de ruedas, a través del personal administrativo se brinda el apoyo necesario para que también ella pueda desempeñar sus funciones correspondientes. Y en el caso de la materia familiar, es importante, como ya lo refería, la capacitación. En materia familiar, los criterios a nivel federal han tenido y están teniendo cambios constantes y la prioridad del Poder Judicial para poder impartir una mejor justicia en esta materia, insisto, es de manera permanente la capacitación y justamente ello implica que los criterios que se van actualizando o que van innovando a nivel federal a través de la Suprema Corte de Justicia con algunos criterios, con los protocolos que ya sabemos que existen para poder juzgar en materia familiar. Nuestra obligación y lo que hacemos en materia familiar es siempre tratamos de tener una capacitación permanente para que estos nuevos criterios se vayan aplicando de manera correcta en beneficio de las personas. Gracias, magistrada. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Ahora haré uso de la voz. Presidenta, ¿qué acciones ha realizado el Poder Judicial para atender en el ámbito de su competencia la declaratoria de alerta de violencia de género? Gracias, diputada. Se ha trabajado de manera permanente y coordinada con otras instituciones. Me estoy refiriendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Estatal de la Mujer. Siguiendo un programa al cual se debe dar cumplimiento para poder atender esta alerta. Sin embargo, reitero, en muchos de los sistemas, la parte o la participación del Poder Judicial tiene que ver con capacitación. Capacitación en muchos de los casos no solo al personal del Poder Judicial, sino al personal de las distintas instituciones, en aras de que los servidores públicos
que tienen como función directamente la atención de las mujeres o que se pueden realizar acciones justo para atender la alerta de género, es principalmente en capacitación. Gracias, Presidenta. Y finalmente, ¿cuáles han sido las mejoras durante su administración en el sistema de justicia penal en el Poder Judicial del Estado? Gracias. El Poder Judicial ha transitado, como lo mencionaba hace unos momentos, del sistema inquisitorio. El entrar hace algunos años en este nuevo sistema de justicia penal, por supuesto que implicó retos, entre ellos la generación de infraestructura, la capacitación del personal, la capacitación de jueces y magistrados. Y en ese sentido, una de las acciones que se ha realizado de manera contundente para poder atender de manera adecuada este sistema ha sido el fortalecimiento del sistema penal a través de la incorporación de personal específicamente para atender la materia penal. Y también se implementaron de manera provisional 2 salas de oralidad donde puedan desahogarse asuntos penales. Tal vez lo mencione más adelante, solamente quiero de manera breve hacer mención que se está trabajando en la ampliación de la infraestructura del Poder Judicial con más salas de oralidad, pero en lo que esto acontece, sí decir que estas 2 salas provisionales han ayudado de manera importante al desahogo de las audiencias en materia penal. Se ha tenido un fortalecimiento de manera general con la intención de abatir el rezago que en algún momento se ha generado en la materia penal con el desahogo de las audiencias. Gracias, Presidenta. Se concede uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Lenin Calva Pérez. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Recibimos con gusto a nuestros magistrados, magistradas, consejeros. Bienvenidos. Mis preguntas, en materia de combate a la corrupción, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala es integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. De esta forma, la pregunta es: ¿qué acciones se han implementado al interior del Poder Judicial respecto al combate a la corrupción y qué avances se han logrado? Muchísimas gracias. Tengo, diputado, una información general al respecto, pero si me lo permiten, quisiera conceder el uso de la voz a la consejera Violeta Fernández. Ella es la representante del Poder Judicial ante el sistema anticorrupción. Si me haces favor. Bueno, gracias. Buenas tardes, diputadas, diputados, a la sociedad en general. En efecto, yo soy representante del Poder Judicial en el Comité Anticorrupción del Estado de Tlaxcala y por lo tanto se han tomado diversas acciones para combatir este mal que existe en la sociedad. Entre ellas estamos llevando a cabo capacitaciones por parte de cada uno de los que estamos en la mesa de anticorrupción y por lo que corresponde al Poder Judicial, en el mes de noviembre y diciembre llevamos a cabo capacitaciones para poder exponer en cada uno de los municipios del estado a todos los servidores públicos cuáles son las actividades que se realizan y que propiamente representan un delito. Esto porque si bien todos sabemos que debemos llevar una debida acción en la cuenta pública, lo cierto es que es muy común que los servidores públicos de los municipios desconozcan cuáles son las actividades que pueden representar un delito y que son sancionables. Por ello es que fuimos a diversos municipios, les explicamos y además también les hicimos saber las sanciones. Esto es una medida de prevención. También en el Poder Judicial se llevó a cabo conferencias para todos los servidores públicos para poder exponer cuáles son las sanciones que pueden tener si no llevan a cabo el desempeño diario, de acuerdo tanto al Código de Ética que tenemos en el Poder Judicial, como también la forma en la que deben desempeñar sus funciones en el momento de la impartición de justicia. Entonces, propiamente es de capacitación, esto es de prevención para poder llegar a evitar o erradicar lo que es la corrupción en el Estado. Esto en impartición de justicia. Además de ello, también el sistema de anticorrupción ha estado verificando a través de la Fiscalía
que los asuntos que se llevan en el Poder Judicial, bueno, y que precisamente hablaban hace un rato de aquellos donde ya hay una denuncia y que ya han sido judicializados, se les dé el debido seguimiento. Si es a través de una coordinación con la Procuraduría General de Justicia para poder, en su caso, citar a los servidores públicos y que se dé el seguimiento correcto. Básicamente es lo que se está haciendo. Muchas gracias. La siguiente pregunta: ¿qué obras públicas ejecutó en el año 2023 que hayan sido de impacto en las áreas jurisdiccionales y que trasciendan en beneficio de la ciudadanía tlaxcalteca? Sí, diputado, muchas gracias. Justamente tiene que ver una de las obras que se han ejecutado con la materia penal. Se adquirió el sistema de grabación para el espacio de testigo protegido en una de las salas ubicada en Ciudad Judicial. Esto en aras de que también esta sala pueda ser utilizada para el desahogo de las audiencias en materia penal. También hacer del conocimiento que en el caso del Distrito Judicial de Ocampo, que tiene cabecera en Calpulalpan, se tenía una casa de justicia que no estaba concluida. Sin embargo, el Poder Judicial tenemos justo la necesidad de tener o de contar con infraestructura propia que nos evite erogación de arrendamientos, y estamos ya trabajando en la terminación, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es cuestión de días para que en este distrito judicial dejemos de rentar un inmueble y podamos ya utilizar esta casa de justicia, donde podrán desempeñar sus funciones un juez en lo civil y un juez en lo familiar. Actualmente en ese distrito judicial es un juez mixto, lo que limita, por supuesto, de alguna manera el tiempo en el desempeño del día a día, y el tener juzgadores especializados tanto en la materia civil y en la materia familiar, creo que beneficia de manera importante y va a beneficiar de manera importante a los ciudadanos de esa demarcación. También hacer del conocimiento que se aprobó en el Consejo de la Judicatura ya el inicio de las licitaciones para poder adecuar las salas de oralidad en las casas de justicia en materia penal, tanto en el Distrito Judicial de Guría y Alcocer, que corresponde a Tlaxcala, como en el Distrito Judicial de Sánchez Piedras, que corresponde a Pisaco. Se planea en breve, yo creo que es un plazo de meses, tener 4 salas más de oralidad en Apizaco y 3 salas de oralidad penal en Tlaxcala. Creo que el desarrollo de esta infraestructura va a beneficiar de manera importante a los ciudadanos tlaxcaltecas y va a seguir fortaleciendo la materia penal. Asimismo, ya se encuentra aprobado por el Consejo de la Judicatura en funciones de Comité de Adquisiciones la construcción de la Casa de Justicia del Distrito de Xicoténcal, que corresponde a San Pablo del Monte. Ese ha sido uno de nuestros grandes pendientes como Poder Judicial. De la misma manera, tenemos al día de hoy un inmueble arrendado que primero implica gasto del presupuesto y segundo, no tiene las condiciones idóneas que requerimos como Poder Judicial, con espacios dignos para el desempeño de las funciones de los servidores judiciales. Ya está autorizado, en breve pudiera estarse iniciando la construcción de esta casa, y creo que de manera conjunta estas acciones y esta infraestructura va a beneficiar el desempeño de los servidores públicos y en beneficio de la ciudadanía en estas distintas materias. Muchísimas gracias, presidente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Presidenta, muchas gracias. Se otorga el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Mónica Sánchez Angulo. Gracias, presidenta. Con su permiso, bienvenida al Congreso del Estado, presidenta, magistrada del tribunal, a los magistrados y magistrada, a las consejeras, bienvenidas al Congreso del Estado. Asimismo, saludo con aprecio y afecto a todos mis compañeros legisladoras y legisladores, y a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía que nos sigue a través de las diversas plataformas. Preguntarle, magistrada presidenta, observamos en su informe anual 2023 que en las actividades de presidencia asistió a diferentes eventos, mesas de trabajo de la CONATRIP. ¿Nos puede comentar cuáles fueron los beneficios o impactos que tuvo su asistencia a dichas mesas de trabajo? Claro que sí, diputada.
cada uno de los poderes judiciales locales integramos lo que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, y esto, el agruparnos en esta comisión, nos ha permitido establecer vínculos que benefician específicamente a cada uno de los poderes judiciales. Puedo compartirles que se ha generado a través de esta Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia vínculos. Me viene ahorita a la cabeza la firma de un convenio con la Universidad de La Rioja, justamente para poder capacitarnos en licenciaturas, en maestrías. También se obtiene a través de la CONATRIP equipamiento tecnológico a través de la Embajada de los Estados Unidos, justamente para poder equipar con tecnología a los poderes judiciales. Se trabajan distintos temas desde la CONATRIP que ayudan y benefician a los poderes judiciales, que en el ámbito local pudiéramos no tener este acercamiento a nivel nacional como se ha tenido y se ha trabajado, ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de reciente aprobación, porque se ha tenido la posibilidad de tocar puertas tanto en el Congreso de la Unión como en el Senado, y con actores nacionales que justamente tienen o han tenido que ver desde la redacción de los distintos códigos que se han aprobado. Considero que estas reuniones de coordinación entre los poderes judiciales fortalece mucho a los mismos, y la comisión que es la plataforma para poder tener estos vínculos, sin duda alguna, es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Gracias, magistrada presidenta. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Se concede uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Alejandra Ramírez Ortiz. Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, queridos compañeros diputados, diputadas, diputados. Agradezco mucho la participación en esta mesa. Gracias, presidenta de la comisión. Y bueno, saludo con mucho gusto que hoy nos acompañen la magistrada presidenta. Gracias por asistir a este poder. A las magistradas, a los magistrados, a las consejeras, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, a mí me parece que el modelo de justicia abierta que ustedes han implementado garantiza no solamente el acceso a la información, sino también garantiza que la ciudadanía sienta con mayor confianza la consulta de los datos de cómo van sus asuntos, de cómo son los procesos judiciales, pero además también genera un proceso en donde se aminora la corrupción. Entonces, en base a ello quisiera hacer una pregunta que me interesaría mucho saber, porque este modelo de justicia abierta representa una de las garantías que integra el derecho de acceso a la justicia de todas las personas y el principio de transparencia en la función jurisdiccional. Se relaciona directamente con la publicación de la sentencia, lo que motivó la reforma del artículo 73, fracción segunda, en la Ley General de Transparencia y de Información Pública, que estableció la obligación de los poderes judiciales de poner a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias que se emitan. Al respecto, ahí viene mi pregunta, ¿qué acciones o mecanismos ha implementado el Poder Judicial para dar cumplimiento al citado precepto legal? Gracias, diputada. Efectivamente, como hace referencia, es una obligación para todos los poderes judiciales del país hacer la publicación de las versiones públicas de las sentencias que emitimos. Una acción contundente en este tema es el hecho de que desde el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de sus funciones, se designó, y no me refiero a incorporación externa, sino de entre el personal de cada uno de los órganos jurisdiccionales, se designó una persona y se le dio la función específica de realizar las versiones públicas de todas aquellas sentencias que mandaran de ese órgano jurisdiccional. No es una tarea fácil, se tienen lineamientos justamente para poder hacer las versiones públicas. Compartir que en algún momento teníamos una saturación de hacer la versión pública de las sentencias, porque como órganos jurisdiccionales pues, emitimos un número importante de sentencias. Sin embargo, nos dimos a la tarea de revisar estos lineamientos. Tuvimos un acercamiento con la presidenta del Instituto del Acceso a la Información,
se revisaron criterios tanto locales como nacionales para poder hacer de estos lineamientos, primero, que cumplieran con la ley y segundo, que hicieran más práctica esta elaboración de versiones públicas. Se trabajó los nuevos lineamientos justo con la opinión y el acompañamiento del Instituto de Acceso a la Información. Se modificaron, se aprobaron, ahora son los lineamientos que estamos utilizando para realizar versiones públicas y se ha disminuido de manera importante ese número de rezago que se tenía de versiones públicas. Y creo que es una de las acciones importantes con las cuales damos cumplimiento a la ley, pero como bien lo dice diputada, a través de, es un mecanismo a través del cual la ciudadanía puede consultar las resoluciones que se dictan tanto en primera, en segunda instancia, en los procedimientos administrativos y en general todas las sentencias que emitimos como Poder Judicial. Gracias, presidenta. Además, vemos con beneplácito que el poder que usted representa y obviamente los magistrados tienen siempre mucho interés de estarse capacitando constantemente en temas, la justicia, el modelo de justicia abierta, la oralidad, en fin, todos esos procesos tan complicados y tan técnicos que tienen que estar ustedes al día. Y vemos con mucho beneplácito este poder legislativo que han utilizado bien su presupuesto, sobre todo en el tema de la capacitación, de la modernización, de poder utilizar la tecnología también para poder generar pues una información mucho más eficiente en cuanto a esas resoluciones y pues la ciudadanía que muchas veces no entiende ni sabe con detenimiento cómo se llevan a cabo estos procesos judiciales. Entonces, pues le agradezco mucho su respuesta. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias. Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Fabricio Mena Rodríguez. Gracias, diputada presidenta. Magistrada presidenta, magistrados, consejeras, bienvenidos. Compañeras diputadas y diputados y a todos los presentes. Le haré un cuestionamiento, magistrada presidenta. En su informe refiere la firma de convenio de colaboración, en este caso el Tribunal Superior de Justicia con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para este proceso electoral que se llevará a cabo en este año, se está llevando ya a cabo en este año. ¿Cuáles fueron los puntos de colaboración a que se comprometió el Tribunal Superior de Justicia o que se compromete en este proceso electoral? Gracias, diputado. Sí, efectivamente, esta firma de convenio con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones tiene que ver con un tema muy relevante, como lo es un proceso electoral, en el que, para dar cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución Federal, en el sentido de que o las personas que aspiran a ser candidatos a un cargo de elección popular no deben encuadrar en el supuesto que establece la Constitución Federal, es decir, que sean deudores alimentarios, que hayan ejercido algún tipo de violencia, llámese familiar, violencia política, violencia sexual. Esta información que como Poder Judicial generamos a través de los asuntos de los cuales tenemos conocimiento, es la información que justamente requiere el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para poder validar el registro o no de los aspirantes a alguna candidatura a un cargo de elección popular. Y el compromiso que hicimos en la firma de este convenio fue proporcionar a través del mismo la información que el ITE requiera para poder cumplir con su función de la organización del proceso electoral. Entonces fue en esos términos. Nos solicitará de manera mensual información que nosotros debemos proporcionar para que él pueda seguir con las etapas del proceso electoral. Muchas gracias, magistrada presidenta. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Gracias, presidenta. Se otorga el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, magistradas, magistrados, compañeros diputados. Primero, creo que es importante reconocer este ejercicio que estamos realizando el día de hoy, que me parece inédito en la vida política de Tlaxcala, que se está llevando a cabo la comparecencia del Poder Judicial en este Poder Legislativo. Me parece que es algo que debemos reconocer todas y todos porque abona en el proceso democrático.
que hace falta mejorarlo, sin duda, pero me parece que es importante. Primero. Segundo, permítame decirle, magistrada presidenta, con mucho respeto, que el informe que usted ha presentado de manera general, y lo pude leer también físicamente, le faltó puntualidad, no es sintético, más bien me parece cosmético, y le falta sustancia para poder clarificar muchos temas en torno al avance que nosotros esperaríamos. Y déjeme compartirle algunas ideas antes de poder pasar al planteamiento de mis preguntas. En la arquitectura constitucional de nuestro país, el Poder Judicial es la piedra de toque de las instituciones del Estado para garantizar el acceso a una justicia pronta y expedita por parte de los ciudadanos. Y más que una frase o palabras en una oración, pues ustedes tienen la enorme responsabilidad de convertirlo en realidad, de que sea pronta y expedita la justicia. Y la expectativa de los ciudadanos en torno a la transición del sistema penal inquisitivo al penal acusatorio adversarial con la oralidad, pues era muy alta, porque se pensaba, o muchos pensamos, que los juicios y las sentencias serían más rápidas. Sin embargo, observamos que en términos reales no es así, y tiene que ver con una falta de capacidad de infraestructura por parte del Tribunal y del Poder Judicial en el Estado. Hacen falta salas, ¿no? Entonces, preguntarle cuántas salas se necesitarían en términos ideales para poder atender la enorme carga de trabajo, porque lo que se logró observar es que pues, es insuficiente con los jueces que se tienen, con esas 4 salas penales que están, pues no se logra atender por completo. ¿Cuánto cuesta instalar una nueva sala? No solamente cuánto cuesta la infraestructura, sino toda la operación. Hay quejas también, magistrada, que plantean los abogados y plantean los colectivos, las víctimas, en torno al desempeño de los jueces en el tribunal. Por ejemplo, que no se admite, que se admiten testigos de oídas, que califican mal las objeciones, que las sentencias no valoran de manera correcta las pruebas, que agregan información o la quitan de manera discrecional, que no fundan ni motivan las sentencias al no existir pruebas para la existencia de tipo penal, y un largo acumulado de situaciones que señala la gente allá afuera en crítica al sistema. Por lo tanto, preguntarle en este sentido si nos puede compartir qué ha pasado con el caso de Pedro N., que ha sido donde se ha señalado constantemente que hay dilación de la justicia por parte del tribunal. Por otro lado, presidenta, hay información de que al 27 de diciembre hay un subejercicio de 79.756.000 pesos por parte del Tribunal Superior de Justicia. Eso representa prácticamente el 18% del total del presupuesto que este Congreso aprobó para el 2023, que es cercano a los 451 millones. Preguntar por qué se subejerce ese ejercicio, y creo que ese dinero debiera destinarse precisamente para construir más salas penales y avanzar en ese sentido. Finalmente, hay una queja de un grupo de ciudadanos, extrabajadores de diversas instancias del gobierno del Estado, más de 100, que desde el 2018 han iniciado procesos de carácter laboral por despidos injustificados y que no han sido resueltos porque hay dudas en la competencia de a quién le toca. Es responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia en pleno resolver esto que en términos técnicos le llaman conflicto competencial. Prácticamente 6 años de muchos de esos casos, magistrada presidenta. Es responsabilidad del Pleno del Tribunal darle turno para que estas personas puedan acceder a la justicia. No puede seguir detenido. El llamado es a que, pues a todos, al Pleno del Tribunal, pues a que sesionen y que resuelvan la competencia de a quién le toca para que estas personas puedan realmente acceder a la justicia. De no hacerlo, presidenta, todos los integrantes del tribunal pues pueden ser sujetos de juicio político, e incluso en los procesos de evaluación que varios tendrán para ver si son ratificados o no, pues eso afectará su proceso de evaluación. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Efectivamente ha tocado usted varios puntos importantes. El que tiene que ver con las salas penales y el que tiene que ver con los reclamos de la ciudadanía, no solo tiene que ver con un tema de Poder Judicial,
tiene que ver con un tema de operadores del sistema en la materia penal. Y creo que una parte importante está en los litigantes en la materia penal. Creo que uno de los reclamos que seguramente muchos hemos escuchado es el deferimiento de audiencias, pero tiene que ver, no, esa es una causa no del Poder Judicial, no de los jueces, de las juezas, tiene que ver con la profesionalización, la capacitación y el conocimiento de la materia de todos los operadores, todos los intervinientes en un asunto penal. El que tiene que ver específicamente con la creación de más salas, si son suficientes o no, yo les puedo compartir que en cada una de las salas con las que contamos actualmente en ambos distritos judiciales, es decir, en todo el estado, se llevan a cabo alrededor de un promedio de entre 10 y 12 audiencias diarias. Todas las audiencias tienen connotaciones distintas, todas las audiencias tienen que ver con delitos distintos, con intervinientes distintos, con litigantes distintos. Todas las audiencias son diferentes. Entonces, en algunas ocasiones es insuficiente el tiempo para poder desarrollar más de 10 o más de 10 audiencias en estas salas. ¿Son insuficientes? Sí, creo que es un tema que nosotros también hemos reconocido y que, como lo acabo de mencionar, se buscó una medida emergente para poder tener ya más o desahogar más salas en materia penal, más audiencias en materia penal, y se está trabajando también justamente para poder tener más salas que se atiendan o que ayuden a disminuir esta inconformidad de manera general en la ciudadanía. El tema que tiene que ver con Pedro N., si me permiten, yo quisiera más adelante concederle el uso de la voz a la presidenta de la Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes, que pudiera tener más información. Yo la tengo, sí, de manera más general. El tema de la competencia laboral. Está algunos de esos asuntos en este momento en la cancha del Poder Judicial, sin embargo, no está, aun cuando son asuntos que no se generaron ayer, que son asuntos que ya tiene, como bien lo refiere el diputado, algunos meses, no siempre han estado en la cancha del Poder Judicial. Yo les puedo compartir que son asuntos que iniciaron en la Junta Local, se declara una incompetencia en la Junta Local, la turna al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. El tribunal en algunos asuntos admitió competencia, en algunos otros la declinó para el juzgado laboral. El juzgado laboral también se considera no competente al respecto y efectivamente ha seguido una serie de tocar puertas de los ciudadanos que al final tuvo que resolverlo o está en manos de la justicia federal, no está resuelta, se han resuelto solo algunos asuntos. En esos asuntos regresan la competencia al Tribunal Superior de Justicia y en ese sentido, y sabedores de la necesidad de tomar una determinación, porque creo que como servidores públicos o antes de ser servidores públicos somos ciudadanos y sabemos la necesidad de justicia que tienen los ciudadanos, se hicieron un análisis muy profundo, no es un tema sencillo, creo que a nivel federal tampoco tienen claro el tema, sin embargo, lo que está en nuestra competencia se ha resuelto, estamos ya, no es de ahorita, ya tiene varias semanas que consideramos ya resolver y asumir esa competencia, en atención a que debemos impartir justicia, ya tomamos una determinación que no es un tema sencillo, insisto, creo que a nivel federal tampoco lo tienen claro. Sin embargo, preferimos tomar una decisión y en su caso, si algo la autoridad federal y la justicia federal considera corregir o adecuar, digo, nosotros estamos, por supuesto, abiertos a escuchar alguna determinación, algún criterio judicial que ellos nos hagan del conocimiento, pero en ese tema sí compartirles que ya tomamos la decisión y va a ser competencia del juzgado laboral del Poder Judicial de la Federación. En el tema del subejercicio, no es propiamente como tal, ¿no? Yo lo hemos platicado los integrantes del Consejo de la Judicatura con nuestra área técnica, no es un subejercicio como tal, finalmente tiene que ver con cuestiones técnicas que en este momento no tengo el conocimiento específico, pero que también tiene que ver con las licitaciones que estamos por iniciar. Uno de los compromisos del Poder Judicial justamente era tener previsto el recurso para iniciar las licitaciones. Son procedimientos que no todos caen en nuestra cancha porque habría que reunir los requisitos necesarios para iniciar una licitación y también se tenía previsto el recurso para ese efecto. Entonces ya los estamos iniciando, ya estamos a poco de poder iniciar la construcción de la adecuación de las salas.
Y bueno, yo dejaré mi comentario hasta aquí, diputado, y si me lo permite, yo quisiera concederle el uso de la voz a la magistrada Anel Bañuelos Meneses para pedirle si nos puede comentar un poco más sobre el tema de este asunto de Pedro N., por favor. Gracias, buenas tardes, diputadas, diputados. Es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Y por supuesto que puedo darles alguna referencia del asunto al que nos hace mención el diputado Cambrón, que es un asunto de hecho muy importante porque ha sido de gran impacto. Estamos muy al pendiente del mismo y tenemos conocimiento, aunque no está en segunda instancia, sabemos que está en un juzgado de control sustanciándose el procedimiento correspondiente. Estamos al tanto de lo que va ocurriendo precisamente en aras de cuidar el que no haya violación a derechos humanos. El 18 de enero de este año se desahogaron 2 órganos de prueba y se aplazó la audiencia para el 29 de enero de este mismo año. El 29 de enero se espera que se desahogue un órgano de prueba y bueno, en eso están, en el desahogo de pruebas. Este desahogo de pruebas puede variar mucho dependiendo precisamente de la defensa, de la asesoría jurídica, de que a veces, como bien comentaba la presidenta, hay diferimiento de audiencias y esto no propiamente depende de los juzgadores o del juez que esté conociendo del asunto en específico, pues si hay algún aplazamiento o suspensión, dado el caso del procedimiento, pues tienen que también respetar estos plazos que establece la ley. En ese tema es en el que va este asunto. Respecto de algunos otros comentarios que han vertido diputados, quisiera ampliar un poco que también sí, efectivamente, llevamos a cabo o tenemos conocimiento de todos los asuntos de peculado, de uso ilícito de atribuciones y facultades. Sí, se llevan varios en los juzgados de control. Los números van variando, los procedimientos también, no podemos ser específicos en cuánto tarda en culminar un procedimiento, debido a que todo depende de las partes y de cómo se vaya dando este desahogo de medios de prueba. Si tienen alguna otra pregunta, con todo gusto. Si me permites, Presidenta. Sí, diputado. Gracias. Nada más para comentarte, tienes 2 minutos que restaban de tu tiempo anterior. Te agradezco mucho. Gracias, Cuéntamelo. diputado. Gracias. Primero, Presidenta, lamento mucho que no se clarifique el uso y destino de esos 80 millones después con puntualidad. Espero que en los siguientes días nos pueda compartir esa información. Creo que es importante en aras de la transparencia porque no queda claro al final si no se ejercieron y es presupuesto del 2023, pues tiene un nombre, se llama subejercicio, no se puede llamar de manera diferente. Segundo, sin duda que es insuficiente el asunto de las salas. Es importante fortalecer para que la justicia precisamente sea pronta y expedita, si no solamente se queda en el discurso. Y con relación al asunto de los conflictos competenciales, la queja es de que el tribunal no ha sesionado para precisamente resolver. Me queda claro que es un asunto complejo. Digo, si tiene 6 años estas personas pretendiendo acceder a la justicia, más de 100 casos, y no pueden porque se echan la bolita entre uno y otro y ya está en la cancha del Tribunal Superior de Justicia el que tiene que determinar. Finalmente, está usted por concluir su plazo como presidenta del tribunal, no sé si la vayan a ratificar o no, o alguno de sus compañeros vaya a asumir la presidencia del tribunal, pero quisiera hacer un llamado muy respetuoso a los magistrados y magistradas, a que defiendan la autonomía y la soberanía del Poder Judicial. Hay un embate permanente en contra del Poder Judicial, un embate que todos sabemos de dónde viene, del púlpito presidencial, tratando de debilitar al Poder Judicial. Repliquen la actitud responsable de la ministra Norma Piña. No hay que ser acompañantes del Poder Ejecutivo. No tienen por qué ir a eventos a tomarse fotografías con la gobernadora. Tienen que estar en los eventos exclusivamente institucionales del Poder Judicial. Todo lo demás es parafernalia y no se ve bien. Tienen que defender la trinchera. Ese es el llamado respetuoso que le hago a efecto de que se respete el equilibrio y la división de poderes. ¿Es cuánto? Gracias, diputado.
En vista de que la compañera diputada Fátima Guadalupe Pérez Vargas no se encuentra, continuaremos con el diputado Jorge Caballero Román, quien se le otorga el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, diputada. Buenas tardes, presidenta. Bienvenidos, diputados, bienvenidos compañeros. Yo le voy a hacer 2 cuestionamientos. El primero es, ¿qué criterios han adoptado en el órgano de control interno del Poder Judicial para la contratación y adquisición de los diversos servicios? Gracias, diputado. Sí, efectivamente tiene que ver, entiendo la pregunta, tiene que ver con la función del Consejo de la Judicatura en función de Comité de Adquisiciones. Y justamente el desempeño de este comité tiene que ver o tiene que ceñirse estrictamente al cumplimiento de la ley. Hay una ley que enmarca todas las adquisiciones, todos los procedimientos. Nosotros como órgano colegiado, todo el tiempo que sesionamos en funciones de comité de adquisiciones, tenemos presente justamente que tenemos que ceñirnos a la aplicación correcta del presupuesto, que sea con los criterios de eficiencia, de eficacia, y además siguiendo los procedimientos que marca la ley para poder a través de ellos hacer la adquisición de todos los servicios, los bienes, muebles en su caso que se adquieren a través del Poder Judicial. Lo hemos hecho apegándonos estrictamente a lo que marca la ley de adquisiciones. Gracias, presidenta. Y el segundo cuestionamiento es, ¿ha visualizado la posibilidad del uso de las notificaciones vía electrónica sin excluir la notificación por listas y las de carácter personal? Sí, diputado, tiene que ver con un desarrollo de la tecnología. Contamos en el Poder Judicial con 2 sistemas tecnológicos, uno que tiene la función de poder permitir a los usuarios, a los justiciables, poder tener la localización inmediata de sus expedientes, y otro que tiene que ver con la materia laboral, que es un sistema más desarrollado, y que en algún momento la intención del Poder Judicial es que estos sistemas puedan aplicarse en todos los procedimientos. Por el momento, el más avanzado, lo mencionaba hace un momento, es la materia laboral, pero sí se tiene previsto que puedan hacerse las notificaciones y en realidad más del proceso, del procedimiento a través de la tecnología. Sin embargo, esto implica para el Poder Judicial adquisición de seguridad tecnológica, adquisición de tecnología como tal, pero sí se está trabajando en aras de que en algún momento pudieran todos los órganos jurisdiccionales que conocen otras materias poder tener estos beneficios de los cuales ahorita ya goza la materia laboral. Pero sí se tiene previsto para desarrollarlo en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Es cuanto, presidenta, diputada. Gracias, diputado. Gracias, presidenta. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Diana Torrejón Rodríguez. Gracias, presidenta. Buenas tardes, magistradas y magistrados, asimismo a las consejeras. Presidenta, escucho los avances en torno a la creación de las nuevas salas, sin embargo, queda pendiente por esclarecer la mejora sustancial en la calidad del sistema de impartición de justicia, entendiendo que la calidad implica tanto eficiencia como eficacia. ¿Podría proporcionar detalles concretos sobre las acciones implementadas para fortalecer estos aspectos y cómo se reflejan en una mejora palpable en la calidad de justicia en el estado de Tlaxcala? Sí, diputada. En términos generales, la capacitación, insisto, en todas las materias es elemental para el Poder Judicial. Específicamente, trabajamos en que los sistemas, como lo mencionaba, acabo de mencionar, los sistemas informáticos con los que contamos puedan hacerse los ajustes para poder brindar un mejor servicio en la impartición de justicia. Compartirle muy puntualmente en ese caso que estamos buscando cómo eficientar o cómo lograr que la materia familiar, que es una materia muy sensible, pueda desarrollarse de mejor manera. Les comparto una acción muy particular que se realizó, ya se realizó, está por implementarse. Es la aprobación de un acuerdo por parte del Pleno del Tribunal para en aquellos casos en los que se presente una demanda familiar, pueda no solo seguir, al presentarse en la oficialía de partes común, no solo turnarse o ingresarse de manera aleatoria, que es algo que nuestro sistema digital ya prevé,
porque eso nos estaba generando, el hecho de que se ingresen las demandas de manera aleatoria estaba generando complicaciones a los juzgadores en materia familiar. Y explico por qué. En algunas ocasiones, cuando en alguna familia se tiene algún tipo de conflicto, va uno de los progenitores puede solicitar la custodia de los menores y un juez toma la determinación, por supuesto siguiendo los procedimientos, de concederle la custodia, y va al día siguiente el otro progenitor y presenta una nueva demanda, y la intención es que caiga en otro juzgado para que tome una decisión distinta o él pueda argumentar hechos distintos con aras o con el objetivo, la intención de que se le conceda la custodia de los menores a ese progenitor. Entonces eso nos ha generado una serie de conflictos en materia familiar. Otro tema son las comparecencias. También hay un asunto familiar donde ya lo está conociendo algún juzgador y otro familiar puede se presenta de manera física a través de una comparecencia para que otro juzgador tome una decisión o una resolución encontrada o contradictoria con la que ya se había tomado inicialmente. Esto se advierte y tratamos o buscamos la manera de solucionarlo y estamos realizando ajustes en este sistema informático para que el ingreso de las demandas o de las comparecencias no solo sea de manera aleatoria, sino sea por turno, por relación. Es decir, si ya llegó X persona con una demanda y llega otro familiar con los mismos nombres de la misma familia, se tiene que turnar al mismo juzgador para evitar resoluciones contradictorias. Pareciera ser que es un ajuste solamente de nuestros sistemas informáticos, pero finalmente al interior del Poder Judicial tiene que ver con un análisis previo, con un análisis informático, con la aprobación de acuerdos tanto del Pleno como del Consejo, y estas acciones van encaminadas justo para mejorar la impartición de justicia, justo para que los ciudadanos y las ciudadanas no vivan esa complicación de que dos juzgadores emitan resoluciones encontradas y eso complique aún más una situación en un hogar, en una familia, ¿no? Podría compartirle que sí se están realizando acciones importantes para poder ir mejorando todos los días la impartición de justicia. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado José Gilberto Temol Silva. Sí, gracias, compañeras, compañeros, con el permiso. Magistrada Maricruz, bienvenida. Magistrada Anel, magistrado Bernal, consejeras Violeta y Alejandra, bienvenidos a este ejercicio que es un preámbulo en el que el Poder Ejecutivo ha dado señas y que bueno que así sea con el Poder Judicial, a lo que seguramente se verá fortalecido en algunos años en la rendición de cuentas y la transparencia, para fortalecer un gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto. Bienvenidos. Yo quiero hacer una o dos preguntas, Presidenta, en su calidad de Presidenta del Consejo de la Judicatura, y pongo en contexto el tema que ya usted tiene conocimiento en torno a una pregunta. Desde su cargo como presidenta del Consejo de la Judicatura, usted tiene la facultad de vigilar que la actuación del personal que labora en los órganos jurisdiccionales sea profesional, ético, eficiente, transparente, imparcial, honorable y con probidad. No me refiero a intervenir, desde luego, en los aspectos jurisdiccionales, pues reconozco la libertad de criterio que tienen los jueces. Sin embargo, debo señalar que la percepción de estas cualidades no es palpable para la ciudadanía, ya lo decía el compañero Cambrón. Pues en muchos casos la actuación de los organismos jurisdiccionales afectan a los justiciables, pues suele ocurrir casos en los que algunos jueces no se excusan o inhiben de conocer ciertos asuntos por tener interés en ellos. Desde el interior de los juzgados se dilatan procedimientos, ya sea para favorecer a las partes o por mala administración. Sus diligencias son diferidas en exceso de tiempo o incluso los acuerdos que dictan cuentan con demasiados errores o son contrarios a derecho, que termina por entorpecer el avance de los asuntos y el acceso a la justicia pronta y expedita. Parte de mi interés era ver números, desde luego en un informe comparado con años anteriores en una productividad y calidad en la impartición de justicia.
es decir, algunos números en beneficio de los justiciables. De ahí que continúo con esta pregunta y pongo un ejemplo de ello, que sin mayor análisis es en la página 59 de su informe respecto a la estadística de los juzgados civiles, tomando en consideración específica los juzgados del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, pues al tener competencia en el mismo territorio y recibir asuntos en forma equitativa, turnados por la oficialía, podemos realizar un mejor ejercicio de comparación. Considerando que el recurso de revocación procede contra los autos, no contra sentencias, y en la praxis se emplea cuando existen errores en los autos que afectan al fondo del asunto o que se presumen son contrarios a derecho. De este ejercicio podemos observar que el juzgado cuarto es el juzgado ante el cual se han promovido mayor número de recursos de revocación, con un total de 74 en el año pasado. Esto pudiera representar un síntoma de que la labor del juzgado no es buena, no es profesional, no es imparcial o se cometen errores. Por otra parte, si analizamos otras cifras, es el juzgado contra el que más han concedido amparos de fondo, lo cual da indicios de que los quejosos que han tramitado sus juicios de amparo tenían razón en sus violaciones. Asimismo, solo a una persona se le ha negado el amparo contra los actos de este juzgado y a otras 25 personas sobreseyó sus demandas de amparo. Estas dos últimas cifras pueden considerarse como buenas para el juzgado. Sin embargo, estas cifras son las más bajas de los 4 juzgados civiles que integran Ciudad Judicial. Por consecuencia, se puede presumir que el juzgado cuarto civil no está funcionando bien. Si aplicamos el mismo ejercicio en los juzgados familiares del Distrito Cuauhtémoc, los números son variables, pues en cuanto a recursos de revocación, el juzgado primero tiene mayor número frente a los otros juzgados, y si analizamos en cuanto a resoluciones de amparo, el juzgado cuarto es el menos favorecido, aunque no presenta una constante para ser evaluado mal, como en el ejemplo anterior. Mi pregunta es, de la estadística judicial que conoce el Consejo de la Judicatura, ¿qué acciones está tomando para analizar estos síntomas, detectar las posibles anomalías en la labor de los juzgados y corregir esta mala práctica que, como le he señalado, afectan de manera específica a los justiciables, a los ciudadanos? Gracias, diputado. Yo quisiera en un principio decir que el cumplimiento de la función de manera profesional, de manera ética e imparcial, es una obligación de todos los servidores públicos. Si bien el Consejo de la Judicatura, uno de sus facultades es justamente visitar los juzgados en todas las materias, específicamente de los integrantes del Consejo de la Judicatura, tienen esas facultades de hacer las visitas para la revisión del desempeño de todos los servidores públicos, incluyendo jueces, juezas y de ahí todos los perfiles hacia abajo. Cuando se advierte que algún juzgado no está teniendo los resultados correspondientes, desde el Consejo de la Judicatura se ordena a la Contraloría iniciar auditorías al respecto. Auditorías en las que el resultado se hace del conocimiento también del Consejo de la Judicatura, y aquellos servidores públicos que resultaran con observaciones tienen, por supuesto, que atender las mismas y corregir en su caso algún proceso que no estén desarrollando de manera correcta. En el caso de no solventarlas, se turna a la Contraloría para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, en el que, a través ya de las facultades de la Contraloría, pudieran aplicar alguna sanción. Pero específicamente en el cumplimiento de los principios a los cuales los servidores públicos debemos ceñirnos, ¿no? Escuché que mencionaba usted respecto de si hay algún conflicto de competencia o el no excusarse. Yo quisiera decir que en principio esa es una decisión particular y personal de cada servidor público, porque datos particulares de si los servidores públicos tienen algún conflicto de interés en algún asunto, datos muy particulares no son del conocimiento del Consejo de la Judicatura. Yo quisiera decir que en el caso de que algún servidor público no esté actuando apegado a estos principios, las partes
por supuesto, tienen el derecho de impugnar lo correspondiente o, en su caso, promover lo correspondiente en aras de hacerlo del conocimiento, en su caso, del Consejo de la Judicatura. No en todos los casos pasa, todos los conflictos, todos los servidores públicos pudieran tener conflictos de interés distintos. En los que sí tenemos que del conocimiento, llevamos a cabo lo que comentaba ya sobre las auditorías y posiblemente llegar a alguna sanción, pero de los que no tenemos conocimiento, yo haría un llamado a las partes, en el caso de observar que algún servidor público no se está pegando a estos principios, pues tienen sus derechos expeditos para poderlos hacer valer, para poder hacer notar que determinado servidor público no está cumpliendo. Pero en general, decirle, si los consejeros al momento de realizar las visitas a los juzgados advierten alguna anomalía, algún actuar no adecuado, apegado a la ley, sí se han ordenado las auditorías correspondientes. Sí, y por consiguiente, Presidenta, desde la presidencia del Consejo de la Judicatura, ¿qué acciones han emprendido para prevenir los posibles conflictos de interés y garantizar la imparcialidad entre las personas que laboran en los distintos órganos jurisdiccionales con los asuntos que conocen? Trátese desde juzgados, las salas del tribunal o incluso al interior del Consejo de la Judicatura. ¿Cuántos procedimientos administrativos tienen a la fecha? Sí, diputado. El dato preciso de los procedimientos administrativos no lo tengo en mente, sin embargo, decirle que como servidores públicos del Poder Judicial estamos obligados a hacer nuestras declaraciones, me refiero a la fiscal, a la patrimonial y a la de conflicto de intereses. Creo que es un primer filtro en el que, como servidor público de cualquier nivel, al hacer nuestra declaración de conflictos de intereses, tendríamos que hacer público si tenemos algún conflicto de interés. Por eso hago referencia que si se tiene algún conflicto de interés y no se declara o no se plasma en esa declaración, creo que de entrada es una falta personal. Es un primer filtro que nosotros tenemos y justamente para poder fortalecer estos principios, se han llevado a cabo capacitaciones y en esta parte no me refiero a las capacitaciones jurídicas, me refiero a la capacitación del fortalecimiento de los principios éticos de los servidores públicos. Creo que desde esta presidencia y a través del Consejo de la Judicatura con las facultades que la ley le otorga, tratamos de cubrir esta parte con capacitación, pero además dejar muy en claro, sí hay procesos por los cuales los servidores públicos somos observados porque finalmente desempeñamos una función pública, pero aquel servidor público que no lo declara así o que no reconoce que tiene un conflicto de intereses, creo que de entrada es una falta como servidor público que no necesariamente a veces llega hasta el Consejo de la Judicatura. Gracias, Presidenta. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, Presidenta. Se concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Blanca Águila Lima. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes a todos y a todas, magistrado, magistrada presidenta y consejeras. Con el respecto del tema del subejercicio, todos los subejercicios con cualquiera de los poderes, en cualquier orden de gobierno y nivel de administración pública, siempre van a hablar de un ejercicio deficiente, siempre. En este caso, comenta que por cuestiones de licitaciones, nadie quiere pensar que se salten los requisitos y la ley, pero hay que hacerlo a tiempo con tantas áreas de oportunidad que tiene, en este caso, el Poder Judicial en el Estado, pues tienen que aplicarse. Lo que sí le voy a pedir que detalle en qué va a ocupar esos 80 millones, esos cerca de 80 millones de pesos que están en subejercicio, que lo detalle. Y por otro lado, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 de INEGI, Tlaxcala tuvo 404 ratificaciones de detención y 242 órdenes de libertad por causas penales. Sin embargo, en la distribución porcentual, Tlaxcala queda por debajo de la media en el número de personas procesadas y o imputadas, con resoluciones sobre vinculaciones a proceso, teniendo un 75.3%, solo por encima de Tabasco y Aguascalientes. Y en 2022 esto se tradujo a 11 personas sentenciadas, con 7 de estas condenatorias, 3 absolutorias y una mixta. Pregunta, ¿cuál es el motivo procesal por
por el que Tlaxcala está por debajo de la media en número de personas sentenciadas. Hace un rato cuando explicaba usted por qué los números relativamente bajos, decía que había muchos intervinientes, ¿no? Y en varios, en esto en materia penal, en varios de los intervinientes pues tienen que ver con desde el primer respondiente, esto en trabajo que hace el Poder Ejecutivo. En tal caso, esos intervinientes, ¿cuáles son, según usted, y cuál sería el llamado concreto? Porque efectivamente, si no les ponen los elementos en los expedientes, pues no van a poder hacer nada. Es más, desde la Procuraduría, ¿no? No van a poder hacer nada. Entonces, obviamente esto genera una gran desconfianza de la ciudadanía, tanto en instancias del Poder Ejecutivo y en este caso del Poder Judicial. Si a eso le sumamos que las quejas ahí en la área de su Contraloría son muchísimas que generaron nota estatal por probable corrupción, por intereses, en fin, solicitud de dádivas, por tantas y tantas cosas, y lo peor del caso es que muchas veces por incompetencia, ya el diputado Temol se incitó por ahí un juzgado, el cuarto, ¿no? en la materia civil. Eso sería como muy grave, ¿no? Que accedan a los espacios de este poder, pues personas incompetentes, ¿no? Tanto, bueno, en todas las áreas, porque eso es un engranaje, en todas las áreas. En este caso, en el caso de su servidora, cuando advertimos la deficiencia para votar un magistrado, pues lo votamos en contra. Aquí tiene que prevalecer el interés superior de la necesidad y el reclamo ciudadano de tener eso que se promete siempre, justicia pronta y expedita. Así que también es una obligación de parte de ustedes, ya que tienen soberanía, reorientar el uso de sus recursos para que sean aplicados en lo que fundamentalmente es esencial para poder dar una respuesta mayor. Muchas gracias, diputada. Aquí es importante hacer notar que la administración de los recursos en el Poder Judicial no solo recae en la presidencia tanto del Tribunal como del Consejo de la Judicatura. Es importante también decir que la administración recae en un órgano colegiado que es en el Consejo de la Judicatura, y que lo que tiene que ver con recursos, con la aprobación del presupuesto, con los ajustes, con la revisión de las cuentas trimestrales y demás, tiene que ser aprobado tanto en el Pleno del Consejo de la Judicatura como en el Pleno de Magistrados. Entonces, efectivamente, coincido con usted que en la aplicación de los recursos debe hacerse de manera responsable. Puedo decirle con toda certeza que se ha estado haciendo de esa manera, y que la reorientación de esos recursos a que han hecho referencia no es solo una decisión personal, es una decisión que deberá ser analizada y aprobada primero por el órgano colegiado encargado de la administración de los recursos y posteriormente también por el Consejo de la Judicatura. Específicamente, ¿por qué lo planteo de esta manera? Porque a lo mejor diga puntualmente, no puntualmente en este momento no está el planteamiento, que además requiere de una aprobación. Sin duda alguna se reorientarán para obtener el mayor beneficio. Efectivamente, también hace usted mención respecto de que cualquier recurso es subejercicio. Digo, no podría yo combatirlo en este momento por el conocimiento técnico en los recursos, en la contabilidad. Sí lo he platicado directamente con el área técnica del Poder Judicial y me dice, bueno, es que eso es lo que a lo mejor se ha manejado, no lo es como tal. Insisto, yo a lo mejor con toda la certeza poder compartir la información, no lo puedo justificar en este momento como tal porque no tengo esos conocimientos técnicos en el área de contabilidad financiera. Por eso tenemos áreas específicas con personal especializado en distintas áreas, justamente para que el tribunal pueda ir avanzando en estos temas. Y si me lo permite, yo quisiera pedirle la intervención a la magistrada Anel Bañuelos por este tema de los procesos, porque estamos, decía usted, abajo de la media nacional, que ella con la experiencia que tiene en la materia penal pudiera comentarlo, y tocó usted otro tema que no recuerdo.
Si me permite ahorita poderle dar Sí, se contestación. lo comento. Bueno, con respecto de lo primero que dice, usted no está aquí haciendo esta comparecencia a nombre de la presidenta, sino del del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial en el estado de Tlaxcala. Tan es así que pues debe ser del dominio de usted y entiendo que nadie es todólogo como para tener la precisión técnica. Sin embargo, en términos conceptuales generales, sí debiera de haber algo. En este caso, usted como cabeza pues, tiene la posibilidad y hasta la obligación de intervenir en esos cuerpos colegiados, porque a fin de cuentas la que viene a dar la cara es usted. Ajá. Pero todos los demás, pues tranquilamente, pues a lo mejor se sientan sin ver que con tantos pendientes, y llévenles ese mensaje, con tantos pendientes, pues puedan estar aplazando decisiones importantes para ejercer el recurso. Porque entonces para la siguiente, pues cómo podrían solicitar incremento en sus recursos si tienen subejercicios. Si me explico, o sea, no estamos obligados a todo. Y en el tema de que usted solicita que la magistrada de la sala penal haga las precisiones en el terreno procesal, es que la pregunta es, ¿cuál es el motivo? Ajá. Y cuando usted hablaba de intervinientes, así como para repartir porcentajes de responsabilidad, sino que culpa, pues díganos cuáles y qué recomendaciones les haría usted. Sí, yo creo que es una obligación de todos, y cuando me refiero a intervinientes es porque las audiencias en materia penal no las desahoga el juez solo. El juez sí pertenece al Poder Judicial, sin embargo, no desahoga las audiencias en lo individual. Justamente él tiene que atender las manifestaciones de las partes. Sabemos que hay una víctima, un ofendido, un imputado. A eso me refiero, o sea, que las audiencias en materia penal no solo se desahogan por parte del Poder Judicial, sino hay distintas instituciones que intervienen justamente para poder atender a todos los involucrados en la comisión de un delito. ¿Cuál sería mi recomendación, tanto desde nosotros como Tribunal Superior de Justicia y como todos los demás quienes intervienen en estas audiencias? Sin duda alguna, todos, me refiero a los asesores, a las víctimas, al imputado, al Ministerio Público, todos quienes hacen conforme a la ley el desahogo de las audiencias. ¿Cuál sería mi petición? Profesionalizarnos. No hay más. Es profesionalizarnos, capacitarnos, desarrollar las habilidades que tal vez de manera natural no tengamos, pero que se requieren para cumplir una función pública. Creo que eso es en lo que hemos caminado de manera permanente en el Poder Judicial, y creo que si todos quienes intervienen en el desahogo de estas audiencias estuviéramos profesionalizándonos de manera permanente, creo que el desarrollo de las mismas tendrían un mejor desempeño en la impartición de justicia, pero insisto, no depende solo del Poder Judicial. Ese sería mi comentario. Voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Anel Bañuelo Meneses para poder ampliar esta intervención. Gracias, con todo el gusto. Este dato tan específico que solicita, diputada, de por qué la razón de que estamos por debajo de la media, es bueno, son estadísticas que corresponden en este sentido, entiendo, al año pasado. Los datos van variando y van cambiando, le podría decir semana con semana. Ahorita yo traigo algunos datos de abril del año pasado a este año actualizados y han cambiado completamente, por ejemplo, el número de personas procesadas que han sido imputados por algún delito, o en este caso específico, a mí me gustaría compartirle los datos de sentencias que han sido emitidas, que eran un número muy bajo que tenía nuestro estado. Compartirles, diputados, diputadas, que el año pasado, en una sesión extraordinaria del Consejo, se aprobó el acuerdo 01/2023, en el que se crean los tribunales de enjuiciamiento. Estos tribunales de enjuiciamiento fueron con la finalidad de fortalecer el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque estaba nada más la creación de los juzgados de control, y ellos conocían tanto el procedimiento como también de la emisión de las sentencias. Con la creación de estos tribunales de enjuiciamiento, se destinaron ya 3 jueces en particular, tanto en el Distrito Judicial de Guriría Alcocer como en el de Sánchez Piedras, que tengan conocimiento exclusivo de la parte del juicio como tal, del juicio oral y la emisión de sentencia correspondiente. Se han incrementado, gracias a esta acción,
que hizo el Consejo de la Judicatura, el número de sentencias que se emiten. Le puedo decir que en del periodo que le comentaba, de abril del 2023 a enero del 2024, en ambos distritos judiciales se han emitido más de 47 sentencias en total, de la que la mayoría, el porcentaje mayor, son condenatorias. Y están por emitirse también un número importante que también tenemos registrado y nos van informando de manera constante los juzgados los tribunales de enjuiciamiento. Entonces, pues yo creo que esta media para este año y para esta nueva estadística que se espera va a incrementar sin duda alguna, porque son acciones que se han ido haciendo en ese fortalecimiento del sistema acusatorio. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Algún comentario? Diputada, me gustaría concederle el uso de la voz a la consejera Violeta Fernández. Ella es integrante del Consejo de la Judicatura y presidenta de la Comisión de Administración. Si tuviese algún dato más que aportar para dejar o aclarar lo que ya se ha comentado en esta mesa. Sí, presidenta, gracias. Con su permiso. Diputada Blanca, respondiendo respecto de la cifra del dinero que refiere que no se ejerció en 2023, es importante señalar que el Consejo de la Judicatura, si bien se encarga de la administración a través del Comité de Adquisiciones, como bien lo refirió la presidenta, pues estamos encargados de llevar a cabo los procedimientos de licitación. En ese sentido, tenemos que respetar tanto lo que establece la Ley de Adquisiciones del Estado como la Ley de Obras Públicas. Y para poder ejercer la cifra que usted menciona, nosotros analizamos cuáles son las prioridades del Poder Judicial y en ese sentido tenemos la necesidad de salas de oralidad penal, tanto en Sánchez Piedras como en Guridi Alcocer. Por lo tanto, decidimos que se iban a construir 7 salas de oralidad penal, que es, contestando a su pregunta, parte de lo que se va a gastar ese dinero, son 7 salas de oralidad penal, 4 en Sánchez Piedras, 3 en Guridi Alcocer. Se requiere la construcción de la obra, por lo tanto la licitación, y para esto necesitamos pues preparar todo lo necesario legalmente para poder llevar a cabo la construcción. Después de ello, también el equipamiento de las salas es un equipamiento de cada una de ellas, donde también se requiere una inversión que no es menor, por lo tanto se va a gastar en eso y también en la construcción de una casa de justicia que es en Xicoténcal, como le refirió la presidenta del tribunal, que además es la primera casa de justicia del Estado que se está llevando a cabo. Se tuvo que trabajar en un proyecto que pueda cumplir con todas las necesidades actuales de la justicia, ya que va a ser la primera casa de justicia que va a contar con una sala de escucha para niños, niñas y adolescentes, que es muy importante, y con un SECOFAM que pueda estar en San Pablo del Monte, dado que si no se cuenta con un SECOFAM, pues a veces las convivencias es necesario que se lleven a cabo en la capital. Entonces, teniendo que verificar que cumpla con todo, es que estamos llevando a cabo los procedimientos de licitación y de hecho está destinado para obra y para equipamiento. Estimada consejera, con el permiso, presidenta, porque es necesario. Mire, Diputada, cuando ustedes… Nada más para comentarle que tiene un minuto Sí, de acuerdo al tiempo. gracias. Mire, para cuando ustedes, cualquier instancia, cuando presenta un presupuesto de egresos, lo hace considerando considerando los porqués y para qué va a solicitar tal y determinado presupuesto. Y tiene 12 meses en el ejercicio para poder hacerlo. No es posible, no es comprensible que al final del año estén pensando qué vamos a hacer con ese dinero, cuando debieron haberlo hecho desde antes de que empezara a correr el ejercicio 2023. Entonces, todo eso pues está muy bien y los felicito, pero nada más que eso habla de cierta desorganización, habla de falta de planeación, y pues apenas lo van a pensar. Digo, usted ya lo precisó, pero la presidenta dijo, pues la verdad no sé. Entonces, creo que ahí les falta ocupar los recursos en el tiempo en el que han sido destinados, porque, reitero, si no, pues les van a… Ya no habrá justificación para solicitar
un aumento, pues lo van desfasando, y la otra, si fuera otra instancia, pues de regreso en reintegro a la tesorería, ¿no? Entonces, qué bueno por ello, pero andan mal en la administración. Gracias, diputada. En virtud del tiempo límite y que se han concluido las intervenciones de las diputadas y los diputados para formular las preguntas, se declara acotado el punto respectivo. Mencionar que en un acto de transparencia y rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo dio muestra de apertura hacia la sociedad y a este Congreso. Hoy, esta comisión reconoce a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Maricruz Cortés Ornelas, al magistrado de la Sala Civil Familiar, Fernando Bernal Salazar, a la magistrada de la Sala Penal y especializada en Administración de Justicia para Adolescentes, Anel Bañuelos Meneses, a la presidenta de la Comisión de Administración, Violeta Fernández Vázquez, y a la presidenta de la Comisión de Carrera Judicial, Edith Alejandra Segura Payán, por su disposición para comparecer ante esta comisión legislativa con motivo de la presentación del informe anual de actividades del Poder Judicial correspondiente al año 2023. Agradecemos la presencia y participación de las diputadas y los diputados del Congreso del Estado, así como a los medios de comunicación por la cobertura dada a este acto y a las personas que acompañaron de manera presencial a través de las diversas plataformas digitales. Habiéndose cumplido los puntos sustanciales del orden del día, pido a las personas presentes ponerse de pie. Siendo las 14:27 del día 30 de enero de 2024, declaro clausurados los trabajos de esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Gracias, excelente tarde.